Bueno, nuevamente les saludo con la paz del Señor Jesucristo, a los hermanos que están presentes y también a aquellos que van a estar viendo el video a través del Facebook. En el día de hoy hemos tenido un momento de oración aquí en este lugar y ahora vamos a estar compartiendo una palabra que no es una predicación necesariamente, es un estudio, y por lo tanto usted sabe, hermano, de que si usted tiene una duda, una pregunta, tiene la oportunidad de hacerla, ¿sí? Usted puede levantar la mano y hacer la pregunta. Amén. Lo mismo aquel que está viendo el video puede hacer su pregunta en los comentarios. Yo miro después los comentarios, después que se coloca en el Facebook, y entonces respondo a las preguntas que alguien pudiera hacer. Así que si alguien tiene una pregunta, por favor, no se quede con esa pregunta, no se vaya de aquí o no se quede con la duda, manifieste su pregunta, gloria a Dios. Así que vamos a estar entonces leyendo un pasaje de la Escritura que encontramos en el libro de Números, ¿sí? En el capítulo 4, verso 1 al 16. Son varios versos que vamos a estar leyendo, del 1 al 16, así lo que vamos a hacer es, vamos a ir leyendo un verso cada uno. Yo comienzo por el verso primero, y después otro hermano va leyendo el 2, y así sucesivamente otro hermano va leyendo el que sigue, hasta que concluyamos en el verso 16. Amén. Números capítulo 4. Números capítulo 4. Precisamente Números es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Amén. A ver quién se acuerda el orden y puede decir el número, los libros de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A ver. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Esos 5 libros, ¿sí? Se escribió Moisés, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como el Pentateuco. ¿Cómo se conocen esos 5 libros? El Pentateuco. Penta, 5, una palabra griega. Teuco también significa conjunto de libros, ¿sí? Entonces esos 5 libros es el Pentateuco, ¿sí? Escritos por Moisés. Así que ahora vamos a leer en el cuarto libro, que es el libro de Números, y el capítulo 4. Si lo tenemos todo, vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice así el verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, el 2. ¿Quién lo lee? Toma la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, El 3. de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. 5. Cuando haya de mudarse el campamento, tendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. 6. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre 7. la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. 8. Todos los hermanos pueden participar, Extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. 9. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios, del aceite con que se sirve. El 10. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta
de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. 11. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. 12. Tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un pañuelo azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. ¿Sí? Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de puro. Y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfíos, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de la reunión. Y el último. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Entonces, hemos leído este pasaje, 16 versos, bastante extenso lo que leímos, pero lo que quiero es hacer una pregunta relacionada a lo que acabamos de leer. Usted tiene oportunidad de participar, de opinar, de levantar su mano, de preguntar básicamente. ¿Para qué? Para aclarar dudas. Y yo voy a hacer una pregunta. En estos 16 versículos del capítulo 4 de Números que hemos leído, ¿qué es la constante que usted ve? ¿O qué es lo que se enfatiza? Si usted puso atención a la lectura. ¿Cómo? Los pañuelos azules. Los pañuelos azules. ¿Tiene relación a lo que queremos llegar? ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Sí? Bueno, lo que vemos aquí es precisamente un pañuelo azul, dijo la hermana, y lo encontramos ahí descrito, pero hay distintas cosas que se manifiestan con el mismo propósito, podríamos decirlo de esa manera, del paño azul, que son distintas coberturas. ¿Distintas cómo? Coberturas. Entonces usted va a ver de que el tabernáculo de reunión tenía coberturas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que encontramos, por ejemplo, lo voy a ir leyendo rápidamente, que cuando se movía ese tabernáculo en el desierto, recuerde que el tabernáculo era una tienda en sí, ¿sí? Que estaba compuesto de 3 áreas. ¿Sí? Yo no sé, ya hemos estudiado hace un tiempo atrás, no sé si alguno de los que están presentes estuvo en esos estudios, pero no sé si Lorena ha estado, nuestra hermana, o también, ¿cuáles eran esas 3 áreas del tabernáculo que eran las que distinguen el tabernáculo y que se ven? El lugar santísimo. ¿Qué más? El lugar santo. Y lo primero, el atrio, ¿sí? Lo que estaba cubierto era el lugar santo y el lugar santísimo. Ese era el tabernáculo de reunión en sí, ¿sí? Estaba cubierto con pieles de animales. No vamos ahora a estudiar cada una de las coberturas de pieles de animales y el significado que eso tiene, pero sí vamos a llegar a una conclusión de que todo lo que es precioso para Dios está cubierto. Amén. ¿Recuerdan ustedes en el huerto del Edén qué es lo que sucedió? De que cuando el hombre pecó,
abrieron sus ojos luego de haber comido del fruto del árbol prohibido, y entonces vieron que ellos estaban descubiertos. La Biblia lo describe como desnudos, ¿sí? Estaban sin cobertura. El pecado había causado eso. El pecado hizo que no dejaran de tener cobertura. Alguien ha dicho, ¿verdad?, bien intencionadamente, de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de pecar, andaban desnudos, sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque eran inocentes, había inocencia en ellos. Entonces, la desnudez no era para ellos algo que los alterara, ¿sí? Pero sin embargo, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, yo entiendo de que sí, nuestros primeros padres tenían una cobertura, porque Dios cubre aquello que ha hecho. Amén. ¿Y cuál era la cobertura de Adán y Eva antes de pecar? Era la cobertura de la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Por eso ellos, al pecar, pierden esa cobertura. El pecado hace que esa gloria desaparezca de su vida. Entonces ellos se ven desnudos, sin cobertura. Y eso provocó una profunda impresión en ellos, tanto en Adán como en Eva. ¿Y qué hicieron? Se escondieron, porque normalmente Dios les visitaba para hablar cara a cara con ellos. Pero también, para evitar un encuentro con Dios sin cobertura, dice la Biblia que ellos se hicieron, ¿sí?, un taparrabos, un delantal, hecho con hojas. A ver quién me ayuda con eso. ¿Hojas de qué planta? ¿De qué? De higuera, sí, de una higuera, la planta del higo, ¿sí? Entonces, aprovechando que la hoja, ¿cuántos conocen la hoja de la planta de higo? ¿Le gusta el higo? ¿Ha comido el higo? Bien sabroso, ¿verdad? Bueno, la hoja es una hoja ancha, grande, así, ¿sí? Tiene dientes. En mi casa, en mi país, yo tenía una de estas plantas y daba unos higos hermosos, ¿sí?, sabrosos. Pero esa hoja es una hoja ancha, y ellos, cosiendo esas hojas, se hicieron un delantal, ¿sí? Ahora, claro, ¿no?, nosotros pensamos lo que es un delantal. Las amas de casa saben precisamente lo que es un delantal, ¿verdad? No sé si usan todas un delantal, pero normalmente se utiliza un delantal en la cocina para proteger la vestimenta, ¿sí? Si cae agua, aceite, entonces no se mancha la ropa. Entonces se cubre uno con un delantal, y los hombres también lo usan. Yo no, porque no cocino. Entonces no sé cocinar. Bueno, pero sí, mi esposa utiliza un delantal. Entonces, ese delantal se hicieron ellos también de hojas de higuera. Pero ahora siempre me quedó esa idea a mí de que, claro, de frente tenían el delantal, pero ¿qué pasaba cuando se daban vuelta y se iban, no? Entonces, bueno, lo dejo a cada uno que saque su conclusión, qué es lo que se veía, ¿verdad? La vergüenza del hombre no puede ser ocultada con delantales hechos de hoja de higuera. Amén. Entonces, eso no era apropiado para ellos. Era la cobertura inapropiada. Y Dios se lo hizo saber, porque cuando Dios se presentó, entonces, dice la Escritura, usted lo puede encontrar esto en los primeros capítulos de Génesis. Entonces, cuando Dios se presenta, entonces ellos, resulta de que estaban escondidos, y cuando Dios los llama y salen de su escondite, les dicen a Dios que ellos estaban desnudos y ahora habían hecho estas vestiduras con hojas de higuera, ¿sí? El tema es que ellos quisieron ocultar su pecado, su vergüenza de esa manera, ¿sí? Vamos a buscarlo para que nos quede más claro esto, porque esto es importante, porque esta es la base de la cobertura. Gloria a Dios. El capítulo 3, dice el verso 7, que fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí? Más adelante, el verso 9 dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aún el hombre en esa situación y saberse cubierto, ¿verdad?, parcialmente de su desnudez, se daba cuenta de que no era suficiente y él se consideraba, el hombre mismo, Adán mismo, desnudo. ¿Sí? Entonces, esto nos da la pauta de que todo tipo de artificio que el ser humano quiera hacer para ocultar su pecado delante de Dios, nunca le va a traer ningún tipo de seguridad, porque para Dios nada es oculto. Amén. Todas las cosas están expuestas delante de él. Adán lo sabía y por eso ahora se lo dice, porque estaba desnudo, aunque tenía un delantal puesto, hecho de hojas de higuera. Y entonces Dios le dice en el verso 11: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, ya conocemos la historia, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí viene la primera profecía que Dios dio. La encontramos aquí en Génesis capítulo 3:15. O sea, el primer profeta encontrado en las Escrituras es el mismo Creador. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. No vamos a explicar exactamente, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero sabemos que esto se cumplió. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Amén. Sí, y la mujer le dijo muchas cosas más, pero quiero ir ahora al verso 21, donde luego de hablar el Creador con Adán y Eva, nuestros primeros padres, dice el verso 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Pero fíjese esto: Dios no lo despachó de aquel lugar, del paraíso, desnudos, sino que los cubrió. Ya no con hojas de higuera, sencillamente algo inapropiado, sino que los cubrió con pieles. Amén. Pieles de animales. Obviamente nosotros hoy entendemos por revelación, que en la misma palabra de Dios nos da, de que esas pieles eran pieles de cordero, de un cordero, ¿sí? Entonces Dios le hace esta vestimenta hecha con pieles, ¿sí?, a nuestros primeros padres. Ahora viene la cuestión, y esto no está en el tema, pero lo quiero compartir para que entendamos la importancia que tiene esta cobertura y lo terrible que es el pecado. Porque para que Dios se proveyera de esas pieles, tuvo que haber matado un animal. Amén. Así que quizás para nosotros matar a un animal es algo tan simple, especialmente aquellos que somos carnívoros, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta la carne asada? Entonces, nos parece algo simple y sencillo, porque todos los días en nuestra mesa encontramos productos que vienen de los animales. Esos animales hubo que matarlos. Bueno, en esa época Dios había provisto como alimento para nuestros primeros padres de todos los frutos del huerto del Edén. No estaba contemplado que el hombre matara un animal y comiese. Amén. Pero ahora Dios mismo tiene que tomar esta iniciativa de uno de los animales que Él creó, el primer animalito que vio la muerte inocentemente,
vino a ser muerto directamente por la mano de Dios. Si nosotros hilamos fino en esto, nos vamos a dar cuenta de lo profundo, de lo tremendo que es esta decisión que Dios mismo tuvo que tomar, de este Dios amoroso, este Dios creador de todo, que ahora tiene que matar a un animal para tapar la vergüenza y la desnudez de nuestros primeros padres. El pecado es grave, porque no solamente se quebranta la ley de Dios. Fíjese que nuestros primeros padres no quebrantaron 10 mandamientos, sino uno solo. Ellos no conocían los 10 mandamientos. Nunca les fue dado. Los 10 mandamientos fueron recibidos por Moisés en el monte Sinaí, muchos siglos después. ¿Sí? Pero ellos recibieron, nuestros primeros padres, un solo mandamiento. ¿Cuál era? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Y lo quebraron. Qué fácil les fue romper el mandamiento de Dios. Sí, mi hermano. Porque al principio no había maldad en ellos. Lo que le produjo la maldad que entrara en ellos era la desobediencia. Exactamente. El desobedecer a Dios, comer de donde Dios le dijo que no comiera, fue lo que hizo que entrara la maldad en ellos. Ellos eran como niños, no había maldad en ellos. Tú pones dos niños uno al lado del otro, no hay maldad en ellos. Claro. Al desobedecer a Dios, fue que la maldad entró en ellos. Exacto. Y entraron en Jasón. Y la maldad entró en ellos precisamente por la tentación. El tentador estaba allí. Pero fíjese, tampoco está en el tema, que estoy compartiendo esto, pero este es el problema, que a veces nos vamos por la rama. Pero el tema es este, que no quiero dejarlo pasar por alto tampoco. Esa maldad que entró no era sencillamente un éter, un humo de maldad que entró en nuestros primeros padres. Era una naturaleza, diga conmigo naturaleza. La naturaleza de pecado. ¿Sí? En esa naturaleza que entró en el hombre, en Eva y en Adán, ¿sí? Esa naturaleza era una naturaleza malvada que provino directamente de Satanás. O sea que la naturaleza satánica entra y se hace carne en el hombre. ¿Me explico? Por oír, por poner sus oídos a oír la mentira y recibirla y comer de esa mentira, entonces le fue añadida la naturaleza satánica a nuestros primeros padres. Y a partir de allí, toda la descendencia de Adán recibe esa misma naturaleza. Esa naturaleza de pecado, que equivale a decir a una naturaleza satánica, aunque a veces moleste ese término. Pero esa es la realidad, querido hermano. Todos nosotros hemos adquirido por descendencia esa naturaleza satánica. Por eso siempre hemos estado, cuando estábamos lejos de Dios, inclinados al mal, siempre propensos a pecar, para darle el gusto a esa naturaleza de pecado, a esa naturaleza satánica, a eso que estaba en nosotros operando libremente. Amén. Pero la gracia y la misericordia de Dios llegó un día a nuestra vida y esa naturaleza satánica fue cancelada por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ¿sí?, fue una victoria, porque lo que murió en la cruz del Calvario fue esa naturaleza satánica, porque Jesús la asumió. Todos los pecados fueron puestos sobre Él, y por eso Dios dejó de ver a Jesús, el Hijo, su Hijo, como lo que realmente era, sino que ahora Dios apartó la mirada porque todos los pecados estaban sobre Él. Por eso se hizo la oscuridad. ¿Recuerdan lo que nos hablan los evangelios? Que durante 3 horas el sol se oscureció después que Jesús expiró en la cruz.
Pero en ese momento, cuando Él expiró, toda esa naturaleza estaba siendo juzgada. Esa naturaleza satánica que está en el ser humano fue puesta de lleno totalmente en la persona del Hijo de Dios. Y eso fue lo que murió en la cruz. Así que si nosotros creemos que Jesús pagó por nuestros pecados, esa es la forma y manera en que el pecado fue pagado. Porque la justa demanda de la ley de Dios es que toda alma que pecare, esa morirá. Y allí murió esa naturaleza satánica y allí fue derrotado Satanás. Hay muchos que confunden y piensan o creen que Satanás fue derrotado cuando el Señor resucitó de entre los muertos. No, Satanás ya estaba derrotado, querida hermana, querido hermano, cuando esa naturaleza satánica murió allí en la cruz del Calvario, en la persona del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús descendió, dice el apóstol, a la parte más profunda de la tierra, y allí Él se hizo de las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis, primer capítulo, usted lo va a encontrar, en donde Él tenía potestad sobre el enemigo para tomar esas llaves. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque la obra había sido consumada. Cuando Jesús dijo consumado es, esas palabras fueron dichas como las últimas palabras en la cruz, cuando estaba agonizando, muriendo. Y verdaderamente consumado fue, ¿qué? La derrota de Satanás en la cruz. La muerte de la naturaleza de pecado. Por eso, para el que cree en Cristo, tiene que creer también que la naturaleza caída con la cual hemos nacido ya ha sido puesta bajo condenación y ya ha sido castigada y ha sido muerta en la cruz del Calvario. Amén. Por eso hoy el Señor, a través de su resurrección, nos da una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Esa se llama la naturaleza de la resurrección. Amén. Pero para eso hay que creer, hay que tener fe en lo que hizo el Señor por nosotros. Amén. Y cuando nosotros creemos y recibimos esa nueva naturaleza en Cristo, lo que está sucediendo es lo que le habló el Señor Jesús a Nicodemo, Juan capítulo 3. Te es necesario nacer de nuevo. Una nueva naturaleza ahora en Cristo. Porque esa naturaleza en Cristo es la que va a entrar al cielo. Lo que era de la tierra y lo que había sido juzgado y condenado en la cruz, se quedó acá. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Sí que hay que nacer de nuevo. Amén. ¿Y cómo se nace de nuevo, pastor? Una vez me dijo alguien. ¿Hay que hacer fuerza? No. Ya la fuerza la hizo el Señor. Así como nuestra madre pujó para que nosotros naciéramos, el Señor ya hizo esa puja en la cruz. Pagó por nosotros, sufrió por nosotros, para que nosotros pudiéramos ver la luz a una nueva vida. ¿Puede alabar al Señor? Amén. Pero esa nueva vida tiene que estar cubierta. Aún así, esa vida tiene que tener una cobertura como la que tenía Adán antes de pecar. Y esa cobertura es la gloria de Dios. Por eso es tan importante que la nueva vida en Cristo, nosotros la cuidemos, la mantengamos. Que nosotros, a través de la fe y la perseverancia, entonces mantengamos esa condición que Dios nos ha dado. Amén. Esa es nuestra parte. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero es importante entender esto de la cobertura. ¿Por qué? Porque no vamos a explicar en profundidad todo, porque la hora se nos va. Pero lo que hemos leído ahí en Números capítulo 4, verso 1 al 16, vemos cómo este tabernáculo, que habitaba allí en ese tabernáculo la gloria de Dios, así como hoy en día habita en nuestro interior la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese tabernáculo atrio
lugar santo, lugar santísimo, es una figura de lo que hoy somos nosotros. Hoy somos nosotros el tabernáculo de Dios. Porque Dios no habita en templo hecho por mano de los hombres. Amén. Dios no habita en una catedral, en un edificio, no está en una casa, ni siquiera este lugar aquí es la habitación de Dios. No hay ningún lugar hecho por la mano del hombre considerado digno de ser habitado por Dios. Lo que Dios habita es en aquello que su mano ha hecho. Por eso nosotros, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos la habitación del Señor. ¿Lo creen? Él habita en nuestro espíritu. Nuestro cuerpo también tiene 3 partes, así como el tabernáculo. Un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Nuestro cuerpo, el atrio, lo externo. Lugar santo, nuestro corazón. Por eso tenemos que guardar el corazón. ¿Sí? Y el lugar santísimo, el lugar y la habitación de la morada de Dios, en donde la Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaba en aquel lugar, en el tabernáculo. Hoy esa Shekinah, esa gloria está aquí dentro. ¿Lo cree? Haga así, aquí está la gloria de Dios. Amén. Créalo, porque hay que creerlo. Hay que saber de que cuando salimos de este lugar, Dios no se queda acá. Dios va dentro nuestro. Amén. Entonces, va dentro nuestro, pero nosotros también tenemos que ser cubiertos como todos estos detalles que nos da aquí este pasaje que hemos leído. Dice, cubrirán con él el arca del testimonio. Habían cubierto el tabernáculo con aquellas pieles, y cuando se movía ese tabernáculo, no era que lo desarmaban rápidamente los sacerdotes de cualquier manera, sino que había un procedimiento, había un orden de cómo hacer las cosas. Los sacerdotes habían recibido instrucción cómo cubrir las cosas que iban a transportar, porque lo tenían que desarmar a esa tienda y llevarla a otro lugar. Ya explicamos cómo se movía Israel en el desierto, ¿recuerdan? De día, ¿cómo era la guía de ellos? ¿Una columna de qué? De nube. Y de noche, una columna de fuego. Cuando eso se movía, ellos desmontaban el tabernáculo y seguían la columna de día, de nube, y la columna de fuego de noche. Amén. Cuando se detenía esa columna, entonces ellos hacían otra vez, armaban el campamento, y ahí en el centro del campamento montaban el tabernáculo, y todas aquellas coberturas eran abiertas y los sacerdotes instalaban las cosas en su lugar. Amén. Voy a hacer un pequeño repaso nomás. Dice, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, color celestial. Había una cobertura sobre esa mesa de la proposición. Ya vamos a estudiar nuevamente lo del tabernáculo, y vamos a explicar qué significa cada uno de los muebles, de los utensilios que había en aquel lugar. Pero ahora solamente quiero destacar esto, la cobertura. Entonces, dice que pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, el pan continuo estará sobre ella. No se sacaba el pan, pero se cubría con ese paño azul. Extenderán sobre ella un paño carmesí, color rojo, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y les pondrán su vara para transportarlo. ¿Usted se da cuenta las coberturas que tenían las cosas que los sacerdotes transportaban? No era algo antojadizo, no era que me gusta este color y lo pongo, no era porque a alguien se le ocurrió, era algo que Dios mismo había establecido, había ordenado.
Porque Dios es muy cuidadoso con esos detalles. Porque todas estas cosas de las que estamos hablando eran utensilios en el tabernáculo, eran instrumentos sagrados, consagrados para el uso, para ministrar al Señor. Amén. Voy a seguir. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, o sea, el candelero de oro, también cubierto, sus lamparillas, sus despabiladeros, sus platillos, todos los utensilios del aceite con que se sirve, lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones. Tejón es un animal. Pieles de tejones, lo colocarán sobre las parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán todos los utensilios del servicio, los pondrán en un paño azul, los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, quitarán la ceniza del altar, fíjese, hasta la ceniza del altar, el verso 13, y extenderán sobre él un paño de púrpura. Las cenizas del altar. Ya vamos a explicar lo que eso significa. Hoy no. Así que venga de vuelta. Amén. Entonces, dice, y tomarán todos los utensilios del servicio de que se hace uso en el santuario y los pondrán en un paño azul. ¿Cómo se repite lo del paño azul? Por eso la hermana rápida ahí, ¿no? De reflejos. El paño azul. ¿Sí? Los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, esto ya se repite, y el verso 14 dice lo mismo, de todos los utensilios e instrumentos que se sirve, los garfios, los braseros, los tazones, etc. También había que cubrirlo con los cubiertas de pieles de tejones. Y dice el verso, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, lo que quiero destacar una vez más es la cubierta que estos utensilios tenían que tener cuando eran transportados. Y obviamente cuando estaban ubicados en su lugar, estaban bajo la cobertura de aquellas pieles, que eran varias pieles que se extendían en el techo de ese tabernáculo. Amén. Quiere decir de que Dios es un Dios que cubre. Diga conmigo, Dios cubre. Y Dios cubre mi vida. Dios cubre nuestra vida. Esa cubierta es una protección. Esa cubierta es una garantía. Esa cubierta con la que Dios nos cubre es algo que a lo mejor no vemos nosotros con nuestros ojos físicos, pero el enemigo conoce muy bien. Amén. Sabe nuestro enemigo que cuando nosotros estamos bien cubiertos por la mano de Dios, entonces esa cobertura le va a impedir a él accionar en contra nuestra, accionar en contra de la iglesia, porque el diablo, cuando quiere accionar frente a esa cobertura divina, sale avergonzado. Y nosotros quizás no nos damos cuenta de eso que está sucediendo, pero nos da a nosotros la pauta por entender las escrituras de que esa cobertura nos libra de infinitos peligros, de infinitos ataques que el enemigo quiere dar. Nos cuida, nos protege, así como su mano también está expuesta sobre nosotros. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están protegidos porque, repito una vez más, somos el tabernáculo del Señor. Amén. Usted está cubierto por la mano de Dios. Amén. Pero sale de acá y sigue cubierto. No descuidemos esa cobertura. Sí, mi hermana, por favor. Usted dijo que
que cuando estamos en pecado estamos fuera de la cobertura del Señor. ¿Qué le sucedió a Adán y a Eva? Pecaron y se vieron como desnudos. Entonces, en el momento que estamos nosotros en pecado, estamos inmediatamente descubiertos de la cobertura de Dios. Queda expuesto. Una persona en pecado, un creyente en pecado, está expuesto a merced del enemigo. Otro día vamos a explicar algunas otras cosas. La oración de la iglesia es muy importante porque es una cobertura también. ¿Sí? Pero cuando el pecado se hace evidente y se manifiesta, las escrituras nos enseñan que tenemos que retirar esa cobertura de la iglesia. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, encontró que había alguien que tenía la mujer de su padre, ¿recuerda? Y lo toleraban los corintios, sabiendo esa condición. Pero ¿qué dice? Que él, no estando presente en cuerpo, pero en espíritu, había tomado una decisión. El tal abusador, pecador, tenía que ser entregado a Satanás. Escuche, esto es cosa seria. Vamos a leerlo. Primera de Corintios. Y con esto terminamos. Otro día seguimos. O sea, había que retirarle la cobertura. Oh, qué falta de amor. No. Había que retirarle la cobertura. Primera de Corintios, capítulo 5, dice el verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. No era cualquier pecadillo. Fornicación. Y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era una perversión. Y vosotros estáis envanecidos, lo reprende el apóstol Pablo a los corintios. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y dice Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Cómo? ¿Pablo juzgando? Parece que sí. Al pecado hay que juzgarlo. Amén. Parece que no hay mucho eco del amén. El pecado se juzga, hermano. Hay que juzgarlo. La Biblia acá lo dice, el propio apóstol lo dice. Dice, el verso 3, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y ahora vamos a ver el dictamen de ese juicio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu. Fíjese que ni él estaba presente, pero su espíritu sí. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. No estaba actuando a su antojo, sino que estaba actuando en el poder del Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Juicio. Duro. Eso lo dice la Biblia. Ciertamente nosotros a veces pensamos de que Dios es amor y misericordioso, pero no nos damos cuenta de que el pecado es grave, como dijimos al comienzo. Y Dios tuvo que hacer un sacrificio para que cubrir la desnudez de nuestros primeros padres a consecuencia del pecado. Dios tuvo que matar un animalito que no era ni más ni menos que un prototipo, que una figura de lo más tremendo que Dios hizo a favor nuestro. Ese animalito solamente proveía una cobertura temporal del pecado. Pero en Cristo nosotros tenemos una permanente, en el sentido de que de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo, Dios amó al mundo y envió a su unigénito Hijo. ¿Para qué? A su Hijo unigénito, para que muera por nosotros.
O sea, lo que había hecho él en el huerto del Edén, como una figura, aquí, en la realidad, lo manifiesta. Así se manifiesta el amor. No diciendo te amo, sino haciendo una acción, un acto de amor, que es dar a su Hijo para que nosotros seamos salvos, que sea cubierta la desnudez de nuestro pecado, que nuestros pecados sean lavados por la más poderosa sangre del Señor Jesús. No es cualquier cosa. Por eso no hay que jugar con la salvación. No hay que jugar a la iglesia. Amén. No. Tenemos que valorar en alguna medida, en lo que podemos, ser agradecidos con lo que Dios hizo por nosotros. Y no poner objeción a lo que la Escritura nos muestra. Porque sí somos rápidos para objetar lo que la Biblia dice, pero no nos debemos de olvidar que esta es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es. Entonces, la cobertura se mantiene en aquellos que hacen honor de ella. Amén. En aquellos que la honran. En aquellos que le dan valor a la gloria de Dios. Cuando el diablo ve a alguien cubierto con la gloria de Dios, el diablo tiembla. El diablo se va. El diablo no puede hacer frente a alguien lleno de la gloria de Dios. Yo lo he visto muchas veces en muchas personas llenas de la presencia de Dios. El enemigo quiere destruir nuestra vida, pero no puede, porque la gloria de Dios se lo impide. Con esto termino, ahora sí, prometo. Hace muchos años yo estaba predicando en una plaza, por decirlo así, en una villa miseria, en mi país. Un lugar de emergencia, un lugar donde vive la gente y que se mete ahí a vivir y hace sus casas, si se le puede llamar casas. Ponen 4 maderas, algunas latas, abren algunas latas de aceite en aquella época, de aceite de carro, y van clavando, y esas son las paredes. Ahí viven. Unas chapas de cartón. Ahí no hay calles, pero sí había un círculo en el medio de esa maraña de caminos, que nadie quería entrar ahí, porque ahí vive gente peligrosa. Nadie, ni la policía entra a esos lugares. Eso es mi país, en el suyo no, yo sé que es mejor. No pasan esas cosas, pero en mi país sí pasan esas cosas. Creo que hasta ahora sigue pasando. Entonces, yo había ido con un grupo de jóvenes y me tocó predicar ese día ahí en esa plaza. Y de repente había unos que tocaban guitarra, otros que estaban ahí, otros por aquí, por allá regados, entregaban folletos. Nosotros hacíamos una predicación de 10-15 minutos, se cantaban unos coros, y después invitábamos a la gente a orar. Los días sábados por lo general hacíamos eso. Entonces, ese día estaba hablando y yo noté que había algunos hermanos que estaban inquietos. Eran jóvenes todos. Estaban inquietos. Yo me pregunté qué les pasará. Yo terminé. Apenas terminé, uno se acercó rápidamente y me dice: hermano Carlos, ¿usted no vio lo que pasó detrás suyo? No, un hombre como borracho vino a unos metros de usted y traía un revólver en la mano y le apuntó y quiso disparar el arma y lo intentó y lo sacudió el arma e intentó otra vez y no pudo hacer nada, no le salió el tiro. Yo no me había dado cuenta, si me daba cuenta a lo mejor salía corriendo.
Y después salió y se fue para el arroyo que hay para aquel lado. Había un arroyo por ahí que tenía que bajar. Y un hermano lo siguió y dice que allá fue y apretó y le salió el tiro. ¿Quién le habrá tapado el revólver a ese hombre? La mano de Dios fue. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque Dios nos guarda y nos cuida. Dios siempre lo va a guardar a usted y lo va a cuidar cuando usted está haciendo la voluntad de Él. Pero si nosotros hacemos nuestra propia voluntad, Dios no nos va a dar ninguna garantía de estar cubiertos por su gracia. Amén. Porque no puede la persona que vive de cualquier forma de pretender, creer de que sí, que la mano de Dios lo va a acompañar igual. No nos engañemos, hermanos. Amén. Esto es para tener en cuenta. La cobertura de Dios nos va a acompañar siempre. Siempre. Pero, cuidado, honrémosla. Sepamos lo que está sobre nosotros. Levantemos nuestra cabeza, no con orgullo, pero sí con honestidad, con humildad, sabiendo y creyendo de que no estamos solos. Estamos caminando en un mundo perverso y malo, en donde los peligros se encuentran en cada esquina, en donde en la ruta, en la calle, en cada barrio, en cada lugar, hay un peligro por delante, pero el Señor va con nosotros y va como poderoso gigante para ayudarnos, para sostenernos y para levantarnos del peligro. El Señor viene pronto, ¿cuántos lo creen? Él no va a llevar a cualquiera sino más. Si la cobertura no está íntegra sobre nosotros, que nadie espere irse con el Señor. Vio que algunos dicen, yo me voy con el Señor, y cantan, y algunos dicen un saltito para Jehová. Y saltan, sí. Pero en aquel día, si no tienen la cobertura del Señor, van a saltar y ahí van a quedar rebotando, saltando nomás. No se van a ir a ningún lado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 19 dice, gocémonos, el verso 7, y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo tienen que estar las vestiduras de los santos? Limpias, blancas, resplandecientes, sin mancha, sin arruga. Así como una novia que va al altar. Porque en aquel día tenemos que estar preparados como la novia del Cordero, para esperar a nuestro Señor, que va a venir a buscarnos. Somos la iglesia del Señor, la novia del Cordero, y vamos a desposarnos con el Señor en los aires. ¿Cuántos alaban al Señor? Cobertura. Necesitamos cobertura. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. La hora pasada se extendió. Quería hacerlo más breve. Pero usted vio, si me hace muchas preguntas, entonces nos vamos por las ramas. Pero está bien, hay que responder a las preguntas. ¿Sí? Porque eso nos va a dar una amplitud de ver las Escrituras y aplicarlas en nuestra vida. Porque de eso se trata, no venimos acá a pasar el tiempo. Venimos a conocer la voluntad de Dios. Venimos a aprender. Si yo no viniera a aprender aquí, no pierdo un minuto aquí. Amén. Y yo digo, vengo a aprender porque, aunque a usted no le parezca, cada vez que se enseña la palabra, se la predica, el Espíritu Santo nos enseña algo. Amén. Algo que a lo mejor no estaba en el bosquejo. Y eso es importante, porque eso le da la pauta a uno que siempre, pero siempre, si estamos bajo cobertura de Dios, no va a faltar tinta en el tintero. No sé si me explico. Siempre usted va a tener una palabra.
Siempre va a tener una palabra, mi hermana y mi hermano. Siempre. Dios le ha llamado a usted a servirle y usted es un instrumento escogido. No es cualquier cosa. Es algo no para ser maltratado, sino cuidado. Un paño azul desenvolvía una cubierta de tejo, una piel dura, pero delicadamente cubierto con el paño azul. Qué cuidadoso es Dios con nosotros. ¿Cómo nos cuida? Qué sutil, qué fino. Aleluya. Alabanza al nombre del Señor. ¿Cómo nos guarda? ¿Cómo nos protege? ¿Cuánto nos ama? Haz honor a lo que Dios te ha dado. No es poca cosa. Dios te ha llamado a su servicio. El enemigo quiere manchar la vestidura. El enemigo quiere destruirla. El enemigo quiere que seas despojada, despojado. El enemigo quiere arruinarte, quiere postergarte, quiere hundirte, apisonarte. Pero recuerda que Dios puso algo muy valioso en ti. No para que quede sepultado, sino para que tú lo saques a brillar. Porque eso es de Dios. No es jactancia, no es orgullo personal. No. Es la gloria de Dios. Que no merecemos, pero Él se ha dignado en darnos. Vamos a orar. Vamos a orar por estos jóvenes que tienen que bajar. Paso acá adelante, jóvenes, por favor. Vamos a orar por ellos. Me pidieron orar. Ahí está bien. Si hay alguien más que quiere que oremos, vamos a estar orando. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te doy gracias en esta hora por tu misericordia, por tu amor, por la cobertura que has puesto sobre nosotros, Señor. Yo te pido ahora por estos jóvenes, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Obra en ellos, Señor, revélate día a día sobre sus vidas. Guárdalos y protégelos del mal, Señor. El diablo ha querido destruir sus vidas, manchándolas por el pecado. Pero hoy declaramos en el nombre maravilloso de Jesús que están bajo tu cuidado. Espíritu Santo, tú estás sobre ellos. Guíalos, Señor. Háblale, Espíritu Santo. A donde ellos vayan, cuídalos. En su viaje, en donde estén, en su trabajo. Que hagan cabida esta palabra que oyeron hoy, Señor, en sus corazones, en su mente. Que sepan que tú no los abandonas, ni los dejas. Que siempre estás al lado de ellos. Y que aprendan a amarte, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Declaramos salud ahora sobre los enfermos, aquellos que están mirando el video y están enfermos. Yo declaro en el nombre maravilloso de Jesús que la palabra los alcance en donde estén, y lo declaro en salud por las llagas de Jesucristo, por las llagas de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice a esta niña en el nombre de Jesús. Bendícela, Señor. Tu cobertura, tu gracia, Señor, tu amor está sobre ella. Gracias, Padre eterno. Declaro salud de toda enfermedad. Sé libre ahora en el nombre de Jesús de toda opresión. Se rompen las cadenas del enemigo, las cadenas del diablo. Ahora se rompen en el nombre de Jesús. El enemigo no va a poder despojarte más ni robarte más, porque estás en conocimiento de la verdad, y la verdad nos hace libres. Declaro ahora liberación en tu vida. El espíritu de opresión, de locura, de bipolaridad, de esquizofrenia, se va ahora. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Ahí está mirando a alguien aprisionado por el enemigo, encarcelado. Pero lo declaro libre. Libre en Cristo Jesús. Créelo.
Confesemos el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos con la maravillosa paz del Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Puedes ver todos nuestros videos de enseñanzas y de predicaciones en la página Pastor Carlos de Betar, en Facebook y también en YouTube, Iglesia del Reino. Dios le bendiga a todos.